resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenas noches, los saludo hoy 15 de septiembre de 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:16. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Pedimos a Dios que limpie nuestro corazón para poder recibir libremente su palabra. El tema de hoy es: ¿tu corazón es buena tierra? La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenas noches para todos. Hoy vamos a estar muy concentrados con el tema ¿tu corazón es buena tierra? Es un título que contiene una pregunta y espero que tú puedas dar una respuesta muy sincera a esta pregunta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Hemos podido bendecirte, hemos podido alabar tu nombre. Ahora, Señor, estamos dependiendo de ti para que nos hable la palabra. Queremos que tú hables a nuestra necesidad. Habla a nuestro corazón, Señor. Vamos a estar atentos, Señor, a tu palabra y queremos comprenderla, queremos ponerla en práctica con perseverancia. Guíanos por tu Espíritu, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a mirar inicialmente los versículos 3 al 8. Mateo capítulo 13, versículo 3 al versículo número 8. Dice así: Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Revisemos lo que acabamos de leer. Aquí el verso 3 nos dice que y les habló muchas cosas por parábolas. Esa persona que están refiriendo allí es el Señor Jesús. El Señor Jesús empieza aquí a hablarles a unas personas que estaban allí. En otra ocasión ya hemos visto de qué se trata esas personas, quiénes son. Es posible que más adelante volvamos a tratar el asunto, pero hoy quiero que meditemos especialmente en cuanto a esos terrenos donde cae la semilla. Dice que les habló muchas cosas por parábolas y lo que él habló inicialmente fue acerca de un sembrador que salió a sembrar. Hace 15 días, cuando hablamos de Cristo como una semilla de vida, vimos que Cristo es una semilla de vida que está contenida en la palabra del reino, en esta palabra de Dios. La palabra del reino contiene a Cristo como semilla de vida. Y lo que el Señor Jesús está sembrando aquí es precisamente su palabra. Y los terrenos que utiliza para sembrar esa semilla son los corazones de las personas, así como mi corazón, así como tu corazón, como el corazón de las personas que tienes allí al lado. El Señor, cuando habla la palabra, está sembrando esa semilla que es su palabra en el terreno que son nuestros corazones. Dice el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. El primer terreno que se menciona allí es ese junto al camino. ¿Qué problema tuvo? Dice que vinieron las aves y la comieron. Ese es el primer terreno. El segundo terreno dice, parte cayó en pedregales. Primero, junto al camino, las aves se las comieron las semillas. Segundo, dice que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Qué sucedió?
que es cuando salió el sol se quemó. Ahora dice el verso 6 que se quemó. ¿Por qué se quemó? No porque el sol salió. ¿Por qué se quemó? Porque no tenía raíz. El problema específico es porque no pudo echar las raíces más profundas. Las raíces no crecieron suficiente. Ahora, claro, se encontraron un problema, y es que ese terreno tenía piedras. Más adelante vamos a mirar de qué se trata esto. El caso aquí es que el sol es necesario para el crecimiento de las plantas, pero en este caso no fue así. El problema estaba en la raíz. Dice, porque no tenía raíz, se secó. El tercer terreno dice que es entre espinos. ¿Cuál fue el problema acá? Dice que los espinos crecieron y ahogaron esa semilla. Así que en esos tres terrenos no encontramos ningún fruto. El primero porque las aves se las comieron. El segundo porque se quemó cuando salió el sol porque no tenía raíces. Y el tercero porque los espinos ahogaron esa semilla. Luego menciona en el versículo número 8 otro terreno, lo llama buena tierra. En la buena tierra sí dio fruto, y dio fruto de distintas proporciones. Dice cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Así que es distinto la cantidad de fruto, pero lo común aquí en este cuarto terreno es que es una buena tierra y da fruto. Cuando hay buena tierra, hay fruto. Si no hay fruto es porque la tierra tiene algún problema. La semilla es una semilla asegurada, es una buena semilla, es una semilla del reino y tiene que dar un fruto, un resultado, un fruto obviamente respecto al reino, un fruto del reino. La semilla es garantizada, es buena semilla. Cuando cae en buena tierra, da fruto. En las personas ese fruto es distinto. Hay tres personas, digamos, esos corazones de esas personas son buenos terrenos. En una de ellas puede ser, como dice en el verso 8, la cantidad fue 100 por 1. Ese es un óptimo fruto. En otra persona que también su corazón es buen terreno, dice que puede ser al 60 por 1. También es una buena cantidad de fruto. Y en otro dice cuál a 30 por 1. También es una buena cantidad de fruto. El fruto no necesariamente tiene que ser la misma cantidad, pero lo que sí es necesario es que haya un resultado, que haya un fruto. Si hay buena tierra, hay buen fruto, así sea distinta cantidad. Y eso es una seguridad porque la semilla con certeza es una buena semilla. Vamos a mirar un poco más adelante, donde el Señor les explica a ellos la parábola. Está aquí mismo en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Inicialmente ubiquémonos en Mateo capítulo 13, verso 18 y 19. Mateo capítulo 13, verso 18 y 19 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí nos está hablando de ese primer terreno. Ese corazón de esa persona es comparado con este terreno, un terreno junto al camino, así cerquita al camino. El camino entonces indica que pasan personas por ahí, hay mucho tráfico por allí. ¿Qué sucede cuando el camino es muy traficado, cuando pasa mucha gente? Pues que lo pisan mucho y el suelo se pone muy duro, muy firme, muy sólido, y la semilla entonces no penetra. Está endurecido ese camino y la semilla no alcanza a penetrar, entonces queda expuesta y vienen las aves y se la comen. Explica el Señor aquí la parábola en el verso 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esto es lo que sucede. Cuando alguien oye la palabra y no la entiende, ese corazón de esa persona es un terreno junto al camino. Dice que viene el malo es Satanás. Satanás tiene el poder, tiene la capacidad de quitar esa semilla que fue sembrada, quita la palabra que fue sembrada en un corazón que es junto al camino, un corazón que está endurecido. La palabra no penetra, queda expuesta, entonces Satanás viene y la arrebata, la quita de allí. Dice que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La persona tiene que entender la palabra de Dios. Es muy importante que la persona entienda la palabra de Dios. Qué bueno que tú estás escuchando.
Qué bendición que tú estás escuchando. Te felicito por estar escuchando la palabra de Dios, ya sea aquí en vivo en este momento, en esta conexión, ya sea que la estés escuchando luego en el canal de YouTube, ya sea que la estés escuchando en audio, como sea, pero te felicito por escuchar la palabra de Dios. Ya es un gran logro, es algo muy importante. Pero además de escucharla, es necesario que tú la puedas entender, que tú comprendas qué es lo que el Señor te está diciendo en su palabra. Si no la entiendes, entonces esa semilla no va a penetrar en tu corazón y no va a dar fruto, porque va a venir Satanás y va a quitar esa palabra. Esta palabra de hoy es una palabra muy especial, especial para ti, especial para tus amigos, para tus familiares. Ellos no solamente la tienen que oír, sino que la tienen que entender. ¿Por qué una persona no va a entender la palabra de Dios? Esta palabra es sencilla, pero es posible que algunos no la entiendan. ¿Por qué razón? El Señor dice que este terreno es junto al camino. La persona tiene su corazón endurecido porque hay mucho tráfico. Junto al camino pasan muchas cosas por allí. La persona está muy, pero muy ocupada en conseguir dinero. De pronto está muy ocupada en su carrera universitaria o en su colegio, en sus proyectos, está muy ocupada viajando, está muy ocupada con diversidad de cosas. Hay mucho tráfico, es un camino muy traficado y el terreno es junto a ese camino, entonces la tierra está endurecida, la palabra no tiene oportunidad de penetrar, la persona no la entiende, entonces viene Satanás y quita, arrebata esa palabra. Posiblemente tú eres una persona muy ocupada y de pronto estás mirando el reloj, ¿a qué hora es que va a acabar este señor de hablar? Porque tengo que ir a atender el negocio. Es posible, pero yo te digo esto en el nombre del Señor Jesús. Tienes que hacer un alto. La palabra de Dios es palabra de Dios, es literal. No es algo que yo me haya inventado. Mira, estoy hablándote de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo he estado estudiando este tema especialmente para decírtelo esta noche lo más claro posible, para que lo podamos entender todos, para que tú lo entiendas, para que las personas que luego las vas a invitar y les vas a compartir ese enlace, ellas también puedan entender la palabra, pero es necesario que hagan un alto en su camino, que se detengan un momento, que hagan una pausa, que dejen tanto corre. Está bien ser responsables y tenemos que trabajar y esforzarnos y hay que estudiar. Qué bueno que te prepares, qué bueno que seas organizado con tus proyectos, pero para la palabra de Dios tienes que hacer una pausa para poder recibir la palabra de Dios, para poderla entender. De esa manera ella va a poder entrar en tu corazón, penetrar en esa tierra y ahora sí va a poder dar un fruto que va a ser una gran bendición para ti y para los que te rodean, y un fruto que va a glorificar al Padre Celestial. Vamos adelante. Versículo número 20 y 21, de aquí de Mateo capítulo 13. Mateo 13, verso 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mira que este terreno es distinto, tiene una ventaja respecto al otro, y la ventaja es que la semilla sí logró penetrar. ¡Qué bueno! ¿Eso qué quiere decir? Que la persona sí pudo entender, que la persona de pronto estaba ocupada, pero dijo, esta es la palabra de Dios, es importante, es interesante, voy a detenerme y voy a escuchar atentamente. La persona se tomó el trabajo, se detuvo, se concentró, estuvo atenta, escuchó la palabra y la pudo comprender. Esa palabra penetró, la semilla penetró en ese terreno, pero debajo de la superficie, que no era una superficie dura, era una superficie suficientemente blanda para que la semilla hubiera penetrado porque la entendió. Pero ¿qué pasaba debajo de la superficie? Acá debajo no es algo que se pueda ver a simple vista, es algo profundo, algo interno, algo profundo en el corazón de esa persona. Habían piedras. Esas piedras que se mencionan acá tienen que ver con unos estorbos que no dejan que la semilla entre profundamente y se arraigue firmemente a la tierra. No permite que las raíces crezcan, que las raíces, cuando la semillita está germinando, que las raíces crezcan y se arraiguen firmemente a la tierra. Hay muchas piedras, entonces como hay muchas piedras, no hay una buena tierra donde la raíz se pueda asir, se pueda agarrar, y la plantica queda muy débil. Cuando sale el sol, qué bueno el sol para las plantas, pero como esta tenía poquita raíz,
se secó. Ese sol que sale, que lo ha mencionado el Señor inicialmente, acá dice el Señor que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, de pronto la misma familia le va a decir, se volvió evangélico, ya se cambió de religión, ya se va a volver fanático. Pues ¿qué es lo que está escuchando ahí? Que la predicación, que la palabra de Dios. La misma familia muchas veces es la que hace esa persecución, hace sentir la persona incómoda, la hace sentir como una persona miserable cuando es una persona dichosa porque está recibiendo la palabra de Dios. Así tenemos nuestro mundo hoy en día. El mundo está al revés. O de pronto son los vecinos o los compañeros de estudio, de trabajo, tus amigos. Se van a burlar. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que no puede venir con nosotros el miércoles porque tiene que recibir la palabra de Dios? Pues lo perdimos, pues. Le lavaron el cerebro. Empiezan con esa persecución, empiezan con fastidio a criticar, a señalar a la persona por causa de la palabra. Y de pronto la persona no es la primera vez que la escucha, sino que ya lleva varias veces y de pronto se está reuniendo con otros cristianos y entonces empieza la persecución. La persona, si adentro tiene esas piedras, entonces la raíz no va a penetrar profundamente y la plantica va a estar muy débil y no va a resistir esas pruebas. Cuando una persona tiene bastantes raíces y la critican y la señalan, la persona no le importa eso porque la persona está arraigada, la persona sabe que ha confiado en Dios, que Dios es todopoderoso, que lo que quiere Dios es bendecirla. Entonces esa persona no se va a conmover porque ya tiene una firmeza, porque las raíces están firmes, pero esta persona no. ¿Qué es lo que no permite que esta persona pueda echar raíces? Esas piedras que están debajo del terreno. Esas piedras son unas cosas muy feas. Son unos pecados ocultos, unos secretos, unas cosas malvadas que la persona tiene en su corazón, unos deseos malignos, unas cosas que no son agradables a Dios. Todas esas son piedras. De pronto la persona es muy egoísta, de pronto la persona solamente se enfoca en sí misma, o de pronto la persona tiene autocompasión. Ay, pobrecita yo, pobre de mí, que no me va a pasar esto. No es capaz de tener ni siquiera un momento para crecer en el Señor. Esa persona, cuando tiene esos estorbos, cuando le interesa la palabra de Dios, porque de hecho la está escuchando y fue sensible, su corazón no está endurecido y permitió que la semilla entrara, pero al entrar se encuentra competencia allá adentro, encuentra estorbos, encuentra esas piedras allá adentro. De pronto la persona desea mucho algo que no corresponde a las cosas de Dios, algo que no es agradable a Dios. Eso es una piedra que va a competir y no va a dejar que la semilla pueda arraigarse profundamente. Esta persona lo que tiene que hacer es decirle: Señor, yo soy esa persona, mi corazón es ese camino en pedregales, yo quiero que con tu poder quites todas estas piedras. Y tú tienes que decir: yo renuncio a este mal genio, o tienes que decir: yo renuncio a estos malos deseos, yo renuncio a este mal negocio que estoy haciendo, yo renuncio a este mal plan que me ha trazado, yo renuncio a todo lo que no te agrade, Señor. Si tú le dices al Señor así, Él con su poder va a quitar todas esas piedras, va a limpiar ese terreno y entonces tú vas a tener un corazón no solamente sensible, porque ya lo es al recibir la palabra, sino que la semilla va a entrar y va a poder echar raíces. Las raíces van a crecer porque no hay piedras estorbando. Y si es así, entonces vas a poder dar un resultado, un buen fruto. Sigamos adelante porque hay otro terreno. Aquí en Mateo 13, el versículo siguiente, verso 22, dice, Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mira que el Señor había hablado de ese tercer terreno entre espinos. ¿Y cuáles son esos espinos? Según lo que dice el Señor aquí, dice que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Esos son los espinos. Esos espinos ahogan la palabra y no permiten que la palabra dé fruto. Esos espinos son esos afanes de este siglo, los afanes, ese corre-corre. Mira, no fue tanto el corre-corre en el sentido que la persona se pudo detener, no es junto al camino, porque la persona se detuvo y dijo: esta es la palabra de Dios, yo la voy a oír, y la escuchó. Eso está muy bien. Y qué bueno que no tenía esas piedras. Mira que este tercer terreno es un mejor terreno que los dos anteriores, porque no tenía esas piedras. Entonces, ¿qué pasó con la raíz? La raíz sí pudo
crecer y se pudo arraigar y entonces estaba firme y seguramente se le burlaron, pero no importó, ya esa persona siguió firme, siguió perseverante y los amigos le decían, te volviste un fanático. No le importó porque sabía que era algo de Dios, sabía que era algo para bendición de ella misma y de su familia y de sus amigos. Así que siguió adelante firme porque echó raíces. Pero ¿qué pasó? Aunque la semilla iba muy bien, había germinado, echó raíces y la plantica seguramente que iba a crecer y dar fruto, pero habían espinos alrededor y esos espinos ahogaron esa semillita, la ahogaron completamente y no dejaron que diera fruto. Así que mucho cuidado. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu corazón? ¿Tú tienes esos afanes de este siglo, esos afanes del mundo, esos afanes porque tienes que conseguir más dinero? Claro, y el arriendo no me lo va a pagar Dios, va a mandar plática del cielo, dirá alguien. Pues yo te quiero decir, tú tienes que confiar primeramente en el Señor. Si tú pones toda tu confianza en el Señor se va a encargar absolutamente de todas las cosas. Pero es que creer eso ya implica que tú tengas una confianza en el Señor. Si no es así, si tu confianza está en el dinero, entonces vas a estar con el corre-corre, con el afán de este siglo. El afán de este siglo es eso, que tienes que trabajar desde temprano y tienes que trabajar hasta tarde y tienes que conseguir un trabajo extra y cuando ya puedes dedicar tiempo a las cosas de Dios estás tan cansado que te vas a quedar dormido. Hey, a propósito, hay alguien ahí que se ha quedado dormido, despierta que todavía no ha terminado. No puedes permitir que esos afanes, esos espinos ahoguen la semilla. Yo sé que la situación está complicada. Y entonces por esa razón debemos confiar más en el Señor. Entre más trabajemos no se va a resolver la situación, sino que entre más confiemos en el Señor va a mostrar cuál es el trabajo adecuado, cuál es el negocio que tú tienes que hacer. Pero si te dejas llevar por los afanes de este mundo, entonces nunca vas a tener tiempo para dedicarle al Señor. Está muy bien, escucha la palabra, entiende la palabra y va a brotar la semillita, va a empezar, pero si esos espinos la van a ahogar. No puedes permitir que algo compita con la palabra de Dios. Tienes que darle un lugar de prioridad, un lugar especial a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No solamente son afán de este siglo, sino engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza. Uy, pero es que... Bueno, ya resolví esto, pero es que si yo me meto en este negocio, aquí puedo ganar una platica y le puedo ahorrar y puedo empezar con otro proyecto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si eso es algo que vino a tu corazón cuando estabas delante de Dios en oración, muy posiblemente es que Dios te esté mostrando eso, que tienes que hacer eso. Pero si a toda hora es negocio, 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 te sueñas con negocio, despiertas pensando en negocio, a toda hora es negocio, eso ya no es una buena idea, eso ya es un engaño de las riquezas. Hay dos cosas que mantienen a la gente muy ocupada hoy en día, y son estas dos cosas que el Señor menciona en el verso 22. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Los que tienen mucho dinero cuidando su dinero y los que no tienen dinero buscando el dinero. Así que eso es un engaño para mantener a la gente ocupada y lejos de Dios. No la dejan dar fruto para Dios. Esa persona escucha la palabra de Dios, qué bueno. Esa persona no tenía esas piedras, qué bueno, pero sí tenía los espinos. Si tu corazón es así, tú tienes que ir delante de Dios y tienes que decirle, Señor, sinceramente me ha faltado confianza en ti, pero hoy quiero que tú quites esos espinos de mi corazón, porque yo quiero dar un fruto, quiero dar un resultado. No solamente quiero recibir palabras, sino que haya un resultado. Mira, llevo tantos años escuchando la palabra de Dios, tantos meses, tantos días recibiendo la palabra de Dios y no veo un fruto. Entre más recibimos, más fruto tiene que haber. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Pero ¿por qué no hay esos cambios? Ya hemos visto estos tres terrenos, uno junto al camino, pues esa dureza no deja que la semilla entre. El otro es con pedregales, esas piedras no dejan que la raíz se profundice. Y este tercero, que es entre espinos, pues los espinos ahogan esa palabra que fue sembrada. Si nuestro corazón es así, si tu corazón es así, entonces te presentas delante del Señor y le dices, Señor, mi situación es esta. Tú tienes que saber, o le dices al Señor, Señor, yo no he dado fruto. Alguno de esos tres problemas debo tener. Me presento delante de ti y quiero que me ayudes.
y quiero que me limpies, que limpies mi corazón para que lo conviertas en una buena tierra. Y es precisamente ese el último terreno que vamos a ver hoy. En el verso siguiente, Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Es fácil decirlo. Después de haber visto los otros tres, ya es fácil saber cuál es buena tierra. Buena tierra es que no está junto al camino, así que no está endurecido. La semilla puede entrar, y al entrar la persona la va a entender. Buena tierra tampoco es en pedregales, así que la persona no tiene esas piedras. No es que siempre fue perfecta, sino que alguna vez se presentó delante del Señor y le dijo: Señor, quítame estas piedras. El Señor le limpió ese corazón, le quitó las piedras. Y esa buena tierra tampoco es entre espinos. Esa persona también le dijo: Señor, yo mantengo con ansiedad, yo mantengo pensando a toda hora que me voy a morir de hambre, le tengo miedo al futuro, a toda hora es pensando en plata, en necesidad. Señor, quítame esa ansiedad, quítame ese afán y ayúdame a confiar en ti. Y el Señor, ¿qué hizo? Le quitó esos espinos. ¿Cómo quedó ese corazón? Quedó un corazón limpio, un corazón puro, un corazón listico para recibir la palabra del Señor. Se convirtió en una buena tierra. Y ahí es donde tú puedes contestar esa pregunta. ¿Tu corazón es buena tierra? ¿O tu corazón es junto al camino? ¿O tu corazón es en pedregales? ¿O tu corazón es entre espinos? Tú tienes que presentarte delante del Señor. Mira, nosotros mismos no somos capaces, pero el Señor todo lo puede hacer. Debemos poner toda nuestra confianza en Él. Le decimos: Señor, esta es mi situación, esta es mi necesidad. Yo quiero que me limpies porque yo quiero dar resultado. De pronto no voy a ser como el primero, a 100 por 1. O no voy a ser a 60 por 1. Pero sí puedo ser a 30 por 1. Por lo menos a 30 por 1. Y eso ya es un gran fruto. Ya empiezo a cambiar. Mi vocabulario empieza a cambiar. Mis pensamientos empiezan a cambiar. Mis intereses empiezan a cambiar. Ya organizo mejor mi agenda. Ya puedo ayudar a otras personas, puedo ser bendición para otras personas. Ya dejo de ser parte de tantos problemas y me convierto en parte de la solución. Ya empiezo a agradar a Dios, ya empiezo a entender más y más la palabra de Dios y puedo guiar incluso a otras personas. Eso es una bendición, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos buena tierra donde Él pueda sembrar su semilla, que es su palabra, y dar ese resultado, un fruto que lo honre a Él, que lo glorifique a Él, que se note que realmente hemos recibido la palabra, que se note que hace un año estoy recibiendo la palabra, que se note que hace una semana o hace un mes, el tiempo que sea, pero que esté dando fruto. Y de pronto tú por un tiempo diste fruto y de un momento a otro ya no volviste a dar fruto, como que tu corazón se fue llenando otra vez de piedras y de espinos. Pues es el momento, esta palabra no es porque sí, es el momento de ir al Señor y decirle: Señor, me pasó esto, así que estoy delante de ti para que me limpies. El Señor mencionó aquí 4 terrenos. Posiblemente es que el 25%, según esa estadística, se trata de personas que tienen un corazón listo para recibir la semilla. Y eso quiere decir que el 75% no tiene su corazón listo. Tú puedes ser del 25%, una buena tierra tu corazón. O tú puedes ser del 75%, con problemas que no dejan que la semilla fructifique. Sea cual sea tu situación, la solución está en el Señor. Si tú eres una buena tierra, entonces tienes que conservarte así. Tienes que seguir dependiendo del Señor para que Él mantenga tu corazón limpio. Pero si tu corazón es de este 75% que tiene problemas y no da fruto, es urgente que vayas delante del Señor y le presentes tu corazoncito para que Él lo limpie. Vamos a orar. Yo quiero que me acompañes en esta oración. Cuando tú le pides al Señor esto, Él va a quitar todo estorbo de tu corazón y vas a ver el resultado de recibir la palabra de Dios en tu vida. Va a ser una bendición. Dile al Señor esas palabras: Padre Celestial, yo declaro mi confianza en ti. Yo creo que Jesús es mi Señor. Así lo confieso. Yo creo que Él murió por perdonar mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y me gusta tu palabra. De hecho, estoy escuchando tu palabra. Pero además quiero dar un resultado. Por eso, Señor, presento mi corazón delante de ti.
Y yo renuncio a todos esos estorbos, a todas esas piedras, a mis malos deseos. Renuncio a mi mal genio. Renuncio a todo lo que pueda estorbar, todo lo que esté en mi corazón oculto, mis malos deseos. Renuncio a esto, Señor. Límpiame, Señor. Quita esto de mi corazón. Quita, Señor, en ese momento eso de mi corazón. Yo no lo quiero más conmigo. Señor, y también soy una persona que me lleno de ansiedad fácilmente. Me lleno de afán. Quita, Señor, ese afán. Quita ese engaño de las riquezas de mi corazón, Señor. Quiero ser libre de esto. Quiero seguir siendo una persona sensible para que tu palabra pueda entrar a mí y pueda dar un resultado. Quiero que no solamente ser sensible, sino tener el corazón limpio. Señor, limpia mi corazón para que tu palabra pueda dar resultado. Yo quiero agradarte, Señor. Quiero ser un hijo tuyo que te honre, que te glorifique con el fruto. No solamente oír y oír y oír y oír la palabra, sino que esa palabra entre, que yo la pueda entender y que pueda haber un resultado, que yo pueda poner en práctica tu palabra con perseverancia y que así pueda mostrar ese fruto, Señor, que pueda mostrar un cambio, algo que sea agradable para ti, Señor. Que las personas también puedan notar eso y se puedan acercar a ti. Ese es mi deseo, Señor. Así que pongo mi corazón en tus manos, Señor. Yo dependo completamente de ti para que tú lo limpies, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, te felicito si tú has sido sensible y has sido obediente a la palabra para decirle esto al Señor. O de pronto lo estás pensando y vas a revisar este mensaje. Está muy bien, es válido también. Lo importante es que lo hagas con sinceridad. Todos tenemos ese momento donde definitivamente nos conectamos con Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él. Así que si no has hecho esta oración, yo te invito a que medites bien en este mensaje y que te decidas a presentar tu corazoncito delante de Dios para que lo limpie y para que cada vez que tú recibas la palabra de Dios haya un resultado muy agradable que glorifique a Dios. Que Dios continúe bendiciéndote, a ti y a tu familia.